La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Dice la palabra de Dios en Mateo 25. Tome la Biblia, por favor. Vaya conmigo a Mateo 25. Versículo 1. ¿Cuántos lo tienen? 25:1 dice la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Mire, hermano, mire lo que narra esta parábola. Ayer la leímos completa, pero hoy quiero que analicemos en este primer versículo algo bien importante, y dice la palabra de Dios que habían 10 vírgenes y todas ellas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Y este suceso, todo lo que sigue allí en adelante, que ellas toman sus lámparas con aceite y todo lo que sigue en el relato, se basa en unas vírgenes que fueron a recibir a su esposo. ¿Cuál es la actitud de la iglesia de Cristo hoy día? Es una iglesia que está preparada para recibir ¿a quién? Al esposo. ¿Quién es el esposo? Pero usted dirá, hermana, ¿y a dónde dice la Biblia que Jesús es mi esposo? ¿Dónde dice la Biblia que yo adquirí un pacto matrimonial con Jesús? ¿Cierto? Usted puede estar así como que, ¿dónde dice eso la palabra de Dios? Mire que hay muchas partes en la palabra, en el Antiguo Testamento como en Isaías. El Señor se queja contra Israel y le habla como de esposo a esposa, y el Señor le hace reclamos y le dice, mire usted que se prostituyó, que me engañó, que se fue con sus amantes cuando yo le daba todo. Y el Señor, cuando hacía esa clase de descripciones con Israel para reclamar por su mala actitud, porque se iba tras dioses paganos, el Señor lo hacía de esa manera, semejándose como ese esposo cuando le dice a su esposa, mira lo que has hecho, me engañaste. Cuando Oseas, el profeta, el Señor lo pone a hacer una cantidad de cosas, precisamente era con esa referencia y esa tipología del esposo y la esposa. Pero en el Nuevo Testamento también viene una referencia así, y hay varias citas bíblicas. Yo quiero que vaya a Efesios capítulo 5, versículo 25, tome allí nuevamente la palabra de Dios, por favor, y vaya a Efesios 5, 25 hasta el 32. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Mire, hermano, algo importante, el Señor está diciendo, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo. O sea, está diciendo, es lo mismo, es esa semejanza de la relación y del amor tan grande que debe haber en una pareja, está tipificado en Jesús y su iglesia. Amén. Y mire cómo es el amor que el Señor está pidiéndole a los esposos. ¿Será poquito? Un amorcito ahí chiquitico, cualquier alboroto ahí, una pasioncita que debe sentir por una mujer para que ya quiera tener relaciones con ella y hacerla su esposa. ¿Es así como dice el Señor? No. Efesios dice, mire,
Si usted va a sostener relaciones sexuales con una mujer es porque usted se va a comprometer con ella y debe estar muy seguro de que usted la ama tanto como Jesús amó a su iglesia, a su esposa. ¿Cuántos están entendiendo? Mire, hermano, o sea, la magnitud del amor que el Señor pide a un esposo no es cualquiera. ¿Será que Jesús nos amó poco? Un poquitico ahí nos quiso el Señor y... No. ¿Cómo es el amor de Cristo? Grandísimo. Pablo dice, es que así usted no entienda la anchura, la estatura, la plenitud, lo grande del amor de Dios. O sea, él expresa que el amor de Dios es indescriptible, es tan grande que no podemos decir exactamente qué tan grande es inmenso, es tan profundo, es tan maravilloso. Y mire, hermano, que eso es lo que el Señor está diciendo, yo soy ese esposo, yo me entregué por mi esposa, por mi amada, y lo di todo por ella, así espero que los esposos hagan lo mismo. Amén. ¿Cuántos esposos dicen amén? A ver, esta noche. Uy, así como que amén, amén, amén. Compromiso bien grande. Es un compromiso no pequeño, es un compromiso muy grande delante de Dios. A aquellos que han adquirido la responsabilidad y el pacto matrimonial, esto es algo bien comprometedor y bien grande. Amar a mi esposa, dice, así como Cristo amó la iglesia, que se entregó, hermano. Aquí hemos hablado un poco de cómo fue el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos escucharon las 18 horas finales de Jesucristo, científicamente y médicamente? ¿Alguno aquí lo escuchó? Mire, hermano, ese estudio es lo que hace que uno entienda un poquito cuánto Jesús nos amó. Todo lo que comprendió el sacrificio del Señor Jesús, que no fue solamente que lo clavaran en un madero y ya, no, hermano. Desde la cena, desde que Él cena allí con sus discípulos, empieza un negarse, un entregar, porque Él allí declara que uno de los que hacen parte de su familia, de los que Él tanto ama, que son sus 12, uno de ellos lo va a traicionar. Y Él tiene que ver allí cómo el que lo va a traicionar hasta mete la mano en el plato y come como si nada. Y desde allí el Señor ya lo perdonó, ya lo estaba ahí, lo había perdonado en su corazón. Pero tener que verlo allí y tener que vivir ese último momento de compartir con los que Él quería y amaba como su familia, los discípulos. Y luego salir allá, mi hermano, a orar con todos ellos, ver que ellos no lo respaldaban, se durmieron, no eran ese apoyo en ese momento tan importante para Jesús, sentirse solo humanamente, batallando contra la idea de que venía el momento en que Él tendría que apartarse del Padre, algo que jamás Jesús había hecho. Alejarse del Padre nunca, ni siquiera lo concebía, porque Él y el Padre eran uno. Y ese era el dolor que Jesús no quería tener que pasar. La gente decía, no, es que cuando el Señor dijo, pasa de mí esta copa, estaba diciendo que Él no quería que lo azotaran, Él no quería que le dieran en la cara, Él no quería que lo escupieran, que lo vituperaran. No, hermano, déjeme decirle que no. Lo que a Él más le dolía era pensar que iba a haber un momento en que el Padre iba a quitar el rostro de Jesús, de Él, y que ya no lo iba a mirar siquiera, que se iba a alejar, que se iba a apartar de Él, que iban a cortar con esa comunión tan exquisita y tan continua y tan íntima que tenían los dos. Eso era algo que Jesús nunca había pensado siquiera lo doloroso que podría ser para Él eso, y en ese momento empieza a entregar todo ese dolor y todo lo que Él tenía que enfrentar. Y ese sacrificio tan grande que Él hace por nosotros, hermano, es lo que hace que usted y yo, al estudiar, al ver, mire, hermano, esos científicos empiezan a describir el dolor agudo que empieza a sentir Jesús desde el momento que lo empiezan a bofetear, a darle puñetazos, no cualquier clase de puño, puñetazos, arrancándole la barba así con la mano, se la arrancaban. Todo lo que Él tuvo que pasar cuando le enterraron las espinas, lo azotaron. Hermano, eso es lo que me hace consciente del gran amor de Jesús por mí. Cuando yo puedo ver paso a paso, por gente, hermano,
que ha estudiado y sabe el dolor tan grande que puede provocar cada una de las cosas que el Señor vivió por mí, por mis pecados, no fue por nadie más. Entonces yo entiendo que Jesucristo es mi héroe, es mi amado, el que me salvó de la muerte, el que dijo: yo no voy a permitir que tú lleves ese dolor, yo no quiero que tú pases por ese sacrificio, lo voy a vivir yo por ti. ¿Sí te ama Jesús? ¿A cuántos ama el Señor? Les contaba hace poco a los jóvenes una historia de un cacique que había dicho un día, dijo: bueno, se me están perdiendo las gallinas. Dentro de todo lo que él tenía en sus posesiones, y obviamente ellos tienen muchas cosas, pero él veía que a diario se robaban una gallina y se robaban una gallina. Ese cacique dijo un día: bueno, yo ya no voy a soportar más esto, el ladrón que está haciendo esto tiene que pagar por lo que está haciendo, porque no puede ser que al propio cacique, aquí al que gobierna, lo estén robando. ¿Cómo es posible eso? Vamos a descubrir al ladrón, y cuando se descubra va a haber un castigo y una pena muy grave contra esa persona que está robando. Lo vamos a coger contra un árbol y lo vamos a azotar muchas veces por ladrón, porque él empezó a buscar y a preguntar y nadie decía nada, y dijo: listo, aquí queda el decreto, nadie quiere hablar, vamos a descubrirlo, y cuando se descubra allá va el castigo, bien fuerte por ladrón. Pues resulta que llegó el día en que descubrieron el ladrón, y llegó ante el cacique la persona que habían apresado y le dijeron: señor, ya tenemos el ladrón de gallinas. Y él, muy contento a la vez, pero también ofuscado, dijo: ah, sí, a ver, ¿dónde está? Porque casi siempre le tapaban el rostro, le quitan la bolsa que le habían puesto en la cara, era su madre. Y él se impactó al verla y dijo: ¿cómo? Dijo: sí, señor, lo comprobamos y ella ha estado robando sus gallinas. Pues obviamente él se impactó, no supo qué hacer, entró en shock, se entristeció a la vez, pero todos esperaban: ¿qué va a hacer el rey? ¿Qué va a hacer este cacique? ¿Qué va a decir ahora cuando ya ven que es su propia mamá? Cuando le preguntan: Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a proceder? Él dice: se va a hacer lo que yo dije, se ejecutará el castigo que dije sobre la persona que era, su madre. Y ellos dijeron: ¿en serio? Y él dijo: sí. Y ellos fueron, la amarraron al árbol, todos esperando que el cacique dijera, se retractara y dijera: no, es mi mamá, ¿cómo voy a permitir eso? Y cuando ellos estaban ya listos, el cacique se quita sus ropas, abraza a su madre en el tronco y le dice: empiecen. Eso hizo el Señor por usted y por mí. Ese es el amor de Jesús por usted y por mí. Somos sus íntimos, sus amigos, su familia, nos ama, y tanto nos amó que Él puso todo su cuerpo, no solo sus espaldas, puso toda su vida, su parte emocional y su alma la sometió al sufrimiento por amor de usted y de mí. ¿Qué estamos haciendo nosotros para agradecerle a Jesús? Esa sería la pregunta. ¿Qué estamos haciendo con ese amado del cielo que vino a esta tierra sin merecerlo, sin cometer un solo delito, a vivir a que viviera todo lo que vivió y que le dieran un castigo de delincuente cuando no hizo nada malo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos esa amada? ¿Somos esa que correspondemos a ese amor tan grande diciéndole: mi Señor, estoy tan agradecido todos los días y todas las noches? Hermano, ¿usted se siente quebrantado cada vez que piensa en el amor de Jesús? Cada vez que usted piensa en cuánto lo amó el Señor, ¿usted se quebranta? ¿Usted sale al menos una lágrima diciéndole: Señor, gracias, ni toda mi vida me alcanza para agradecerte tanto amor? Hermano, y esa gratitud no solamente se expresa de esa manera, también se expresa viviendo en santidad. No solamente diciendo palabras bonitas al Señor y quebrantando y compungiendo nuestro corazón, también viviendo en santidad para Él, siendo capaz de negarnos a nosotros mismos por amor de Él,
así como Él se negó. Dice la palabra, Él no escatimó, Él no cogió el hecho de que era Dios como una excusa para decir, yo no tengo por qué ir a humillarme de esa manera. Yo soy Dios y no tengo por qué ir a morir por un poco de gente pecadora, inmunda. No dijo eso. Siendo Dios, y tenía argumentos y tenía el derecho y tenía la potestad, tenía todo para haber dicho, yo no lo voy a hacer, yo soy Dios. En cambio usted y yo no somos nadie para estar reclamando y diciéndole al Señor, Señor, ¿y yo por qué tengo que hacer eso? ¿Pero por qué me tengo que humillar ante mi hermano si ese es peor que yo? Oiga, hermano, Dios no lo hizo. Nuestro amado Jesús nunca, siendo Él Dios y habiendo podido decir, verdad, es que yo tengo una razón de peso, yo soy Dios, no me voy a humillar. Yo no me voy a humillar por un poco de pecadores. Si lo hubiera hecho, ¿y quién le dice nada? Es Dios, el santo, el puro, el altísimo. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Y andamos diciendo, no, ¿y yo por qué? Ve, que lo haga otro. Que yo me voy a humillar a recoger, ve, ¿qué tal? Ay, o sea que usted es más que Dios. Porque si Dios sí se humilló, porque si Dios sí se despojó, ¿por qué yo no? O sea que yo estoy mostrando que soy más que Dios. ¿Lo entiende, iglesia? Cuando en nosotros hay orgullo, estamos denotando y diciéndole a Dios, yo soy más que tú. Tú te pudiste humillar siendo Dios, yo siendo hombre, arena, tierra, polvo, no me puedo humillar. Tengo muchos más argumentos de peso para decirte no. No me voy a doblegar a eso, no voy a perdonar, no voy a hacer esto o aquello, hermano. Eso sí es doloroso. Porque ese novio y ese amado del cielo espera que usted y yo tengamos una actitud muy diferente frente al amor que Él nos ha dado. Amén. Claro. Dice, yo soy ese que entregó la vida por esa amada, por esa esposa, lo di todo. Sígalo leyendo en Efesios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. ¿Cómo te quiere el Señor? Diga conmigo, glorioso. ¿Cómo te quiere ver Jesús? El Señor me quiere ver gloriosa ante su presencia. Amén. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, mi amado Jesús, el que se entregó por mí, el que me compró a precio de sangre, dice, yo quiero presentarme a mí mismo, esa esposa, sin mancha, limpia, pura, santa, gloriosa. ¿Y cómo? Pues Él entregó su vida. La sangre de Cristo nos limpia y nos justifica. Podemos presentarnos ante Él puros. ¿Cuántos dicen amén? Lo podemos hacer porque Jesús fue quien realmente pagó el precio para que su iglesia, por la sangre de Él, se pueda presentar ante el Señor pura y sin mancha. Amén. Y esa sangre de Jesús, hermano, dice la misma palabra, no se puede pisotear. La sangre de Cristo no es para pisotearla, para yo decir mañana, ya me cansé del cristianismo, de tanto prohibición y de tanta cosa que habla el pastor y que procesos y que sanidad interior y que ya la liberación también. Ay, no, ya no más. Me voy a dar una canita ahí al mundo, al aire por allá y después vuelvo. No, hermano. Esto es algo realmente serio, es un pacto que hemos hecho con nuestro Dios. Ayer hablábamos, hermano, de cómo Esther fue escogida entre todas las doncellas de un pueblo y ella fue elegida porque la vieron hermosa, porque era virgen, tenía unas características especiales que la hacían apta para un rey y fue elegida, así como usted y yo fuimos elegidos por el Señor. Y el Señor puso su mirada en nosotros y dijo, mío eres tú. ¿Sí lo ha leído en Isaías? Mía eres tú.
Él nos eligió y nos pidió para que nos entregáramos a Él totalmente, sin reservas, sin estar diciéndole, pero Señor, esto no. Yo te entrego esto, pero esto no. No, incondicionalmente para Él. ¿Cuántos dicen amén? Vaya a segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 2. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Once, 2 de segunda carta a los Corintios. Dice la palabra: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Sabe cuál es el error más grave a veces de los jóvenes solteros? ¿Cuántos jóvenes solteros hay aquí? Uy, por allá. Bueno, por allá también. Resulta que los jóvenes dicen, como yo estoy soltero, como yo estoy soltera, pues yo no tengo compromiso con nadie y me puedo aventar a mariposear con el que sea y con la que sea. Me puedo dar el lujo de estar mirando cuerpos semidesnudos, de estar mirando al triple no sé cuántas que aparece en la novela tal, en la película tal, en yo no sé dónde más, porque es que está buenísimo. Y se dan unas libertades que la palabra no dice eso. La Biblia dice que toda la iglesia y todo cristiano tiene un compromiso ¿con quién? Con Cristo. Usted puede estar soltero, puede estar soltera, pero usted tiene un compromiso directo con el Rey de Reyes, de guardarse para Él, de cuidarse, de no estar deleitándose en otra cosa o en otra persona que no sea Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y es allí, hermano, donde eso de la masturbación no cabe. No, es que usted si es joven y usted empieza a sentir esos alboroticos y las hormonas que le van a explotar, no, tranquilo. Usted tiene que explorar su cuerpo y tiene que darse la libertad de explorar y de estar allí dándose gusto. Es preferible que usted vaya a andar fornicando con una y con otra. No, pues deleítese en su propio cuerpo, mastúrbese, que eso no pasa nada. Hermano, el problema directo es con Jesús, porque Él dice que nos tenemos que presentar ante Él como esa virgen pura para el Señor, que se guardó y pura de todo, hermano, porque ese cuento de que solamente la pureza se determina porque perdió la virginidad, porque se quitó un himen o no, eso no determina la virginidad. No determina que una mujer o un hombre sea puro. Y ahora eso es lo que importa. Entonces lo mandan a reconstruir. Y tan chévere, me casé y soy virgen. Así haya hecho y deshecho. Así se haya manoseado con uno, con el otro, se haya besado con una y con la otra. No, soy puro, soy pura y llego al matrimonio de blanco. Por favor. Si estamos hablando de pureza, de virginidad, eso va más allá de simplemente un coito o el acto sexual. Mi pureza va desde mi mente y mi corazón para el Señor, que yo me guarde realmente solo para esa persona especial. Mire, ayer hablábamos, hermano, de todo el proceso que llevaban estas mujeres que eran presentadas ante el rey, meses enteros, sumergidas bajo vapores de hierbas, de pétalos de rosas, de cantidad de perfumes, porque no podían ir a presentarse ante el rey oliendo mal. Todo su cuerpo, su piel debía supurar fragancias y cosas deleitosas, solo por un hombre. Se tenían que negar en la comida, no podían comer cualquier comida, comida chatarra, grasosa, dulce, no, ellas se tenían que cuidar su cuerpo. Tenían que estar siempre muy light, como se dice hoy, ¿no? Y comer solo verduras, frutas, cosas que realmente las mantuviera bien, su piel perfecta, para un hombre, para un rey. Ahora, ¿qué se dirá de Jesús? ¿A cuántas cosas estás dispuesto a negarte por amor del Señor? Si todas esas mujeres hacían eso solo por el honor de decir que al menos una noche durmieron con el rey. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por pasar toda la eternidad con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de los Señores? Que no es un hombre cualquiera,
con corrupción, errores y pecado. Es el perfecto, es el majestuoso, el eterno, el deseado de las naciones. ¿Qué estamos nosotros haciendo por Él? ¿Estamos de verdad entregados totalmente a Jesús? ¿Dispuestos a dar la vida por Él? De pronto nosotros aquí sentaditos decimos sí, amén, y uno en conexión con la palabra, uno dice sí, sí, sí. Pero cuando uno con cabeza fría se pone a pensar, ¿será que sí? ¿Será que a mí me llega alguien en este momento y me dice y me amenaza o amenaza a mis hijos y mi familia de que si yo niego a Jesús, entonces no le van a quitar la vida a mi familia, pero que si yo confieso a Cristo los van a matar o me van a matar a mí? ¿Será que de verdad yo estoy tan dispuesto a decir sí, hágale, que yo a Jesús no lo niego? Eso a veces no es tan fácil, cuando realmente nos confrontamos con la realidad, cuando nosotros decimos donde eso pasara de verdad y yo me pongo a ver mi familia, yo me pongo a ver mis hijos, digo como que, uy no, Señor, no estoy preparado para eso. Y deberíamos de estar preparados. Mateo 25 dice, 10 vírgenes, 5 eran sensatas, 5 eran insensatas. Y las prudentes, las sensatas, también se durmieron, también dejaron de velar, cabecearon, igual que las insensatas. Se dejaron contaminar. ¿No será que a la iglesia nos estará pasando lo mismo? Y la iglesia se contamina con gente que ha perdido la visión de que hay que esperar preparados y listos al Rey de Gloria. Nosotros no podemos estar hablando de apenas prepararnos. Dice Mateo 25, y vuelva, léalo conmigo. Dice algo determinante que a veces lo pasamos por alto. Dice, ellas tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Estaban listas. ¿Cuántos aquí están listos para el arrebatamiento, para la venida del Señor, para las bodas del Cordero? ¿Cuántos? Y eso también nos confronta, ¿cierto? Ay, pero es que yo tengo un pecadillo por ahí todavía. Ay, no, pero es que yo todavía digo mentiras. Ay, no, y si el Señor viene. A veces cuando uno le habla a los jóvenes de todos estos acontecimientos finales, del arrebatamiento, de la gran tribulación, de todas esas cosas, ellos dicen, ay no hermana, a uno le da susto eso, no hable de eso, nos da como miedo. ¿Pero por qué? Porque no estamos preparados. Porque la iglesia no está realmente preparada, porque no anhelamos ese día glorioso. Ayer les decía, hermanos, es necesario que usted todos los días se levante con esa visión. Yo me despierto y desde que abro mis ojos tengo que pensar en el día glorioso en que estaré con mi Jesús en esa gran boda. Y que yo soy la esposa, yo no soy un invitado, yo soy la esposa, la que se tiene que ataviar, la que tiene que estar lista. Y les ponía el ejemplo de una mujer que se va a casar. Esa novia que está haciendo todos los preparativos para casarse no deja de pensar un solo día en ese acontecimiento tan importante y todos los días se prepara y piensa en la comida, en el pastel, el vestido, en cómo me voy a peinar, quién me va a peinar, los zapatos y el vestido de mi esposo y cómo estará, tiene que estar así, yo quiero que se ponga tal cosa, tal saco, tal camisa y los zapatos y ese día la iglesia tiene que estar no sé cómo. Mire hermano, esa pareja no deja de pensar en eso. ¿O sí? Un par de novios que se van a casar, ¿será que habrá algún día en que digan, eso ya ni nos interesa? No, uno todos los días está pensando, y bueno, y las tarjetas de invitación, y bueno, y esto y aquello, y todos los días está pensando en esos preparativos. Y mídase el vestido, y tiene que quedar perfecto, dice ella. No, eso no puede quedar así, a mí me gusta asá, y tiene que quedarme perfectamente bien. Muchas se meten en unas dietas, es que es para poder caber en el vestido ese día, y gimnasio y de todo, porque ese día tiene que entrar el vestido súper, mejor dicho, como modelo. Y mira hermano, la iglesia no es distinta, somos la novia. ¿Cuántos son la novia del Señor aquí? ¿Y qué tiene que hacer esa novia? ¿Será que hay un solo día en que usted se levante y se le olvide que usted tiene un compromiso allá y que lo están esperando para casarse? ¿Será que sí? ¿Se nos olvidará eso? Pues a la iglesia se le olvida. Yo he visto mucho cristiano desubicado,
pensando en que no, hermana, es que el día más precioso y más glorioso para mí es el día en que yo me gradúe, el día que yo tenga ese título, el día que yo llegue no sé a dónde en la política, el día que yo, mejor dicho, por favor. Y yo tengo que tener, y yo tengo que, y estoy, no, mejor dicho, yo tengo, hasta que yo no tenga esa casa, hasta que yo no tenga ese carro, es que... Y todo se convierte en materialismo. Y cuando hablan de Jesús, y cuando hablan de ese día glorioso, y cuando hablan de guardarse para el Señor, de sacar tiempos de ayuno para orar y intimar con Jesús. No, yo no tengo tiempo para eso, hermana. Yo vivo muy ocupado. Usted sabe que esto, hermano, está muy duro y toca trabajar día y noche. ¿Y qué cuento de orar? A mí no me queda tiempo de orar, hermana, y menos de estar leyendo esa Biblia. No, eso no. Y me congrego una sola vez por semana y eso, que a veces no puedo. ¿Será esa la esposa de Jesús? La novia que vive enamorada pensando en Él, pensando en ese día maravilloso, que solamente anhela en su corazón es ese día y encontrarse con Él, y piensa día y noche en lo maravilloso que es Jesús y piensa en cómo agradarle. Mire, todas esas mujeres que se preparaban para el rey, ellas tenían que pensar en qué quería el rey. Ellas no podían pensar en ellas mismas. Ellas no decían, ay, no, yo hoy me quiero dar mi gustico y voy a salir por el centro de compras y me voy a comprar unos zapatos así y una chaqueta así y me voy a ir a comer un helado. No, mijita, clavada allí en el palacio de las doncellas y preparándose día y noche para presentarse ante el rey. Y ellas no podían objetar nada, tenían que sujetarse y someterse a lo que se les dijera. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Si eso era por un hombre, por un rey humano, inmundo, lleno de pecado, y todo eso tenían que hacer, ¿cuánto más nosotros por Jesús no estaremos dispuestos a darlo todo? ¿Cuántos dicen amén? Vaya a Esther. Yo le he hablado mucho de Esther y de pronto usted está diciendo, y bueno, ¿y cuándo vamos a ir a Esther? ¿Cuándo vamos a leer lo que dice la palabra? Bueno, vamos a mirar Esther. Capítulo 2. ¿Cuántos están allí? Versículo 17. Amén. Dice la palabra del Señor. Capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo número 12. Desde el 11, 2:11 de Esther dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado, ¿cuántos meses? Un mes de dietas, de baños, de aprenda a caminar, de aprenda a hacer las leyes del reino, edúquese. No, hermano, 12 meses, un año completo en unos rigurosos mandamientos y de todo, hermano, hasta cómo comer, cómo dormir. Ellas no podían trasnochar. Imagínese írsela a presentar al rey con ojeras. ¿Usted cree que eso era aceptable? No. Y todo eso por un hombre. 12 meses, siga leyendo, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Pobrecitas. 6 meses, hermano, sumergidas en aceites, en óleos, en perfumes y en cosas. Y ellas no podían rechistar. Yo quiero hacer lo que yo quiera. No, todas iban detrás de la corona. El rey iba a escoger una reina. Y no iba a escoger a cualquiera, a la que mejor se presentara delante de él. Y ellas se estaban esforzando, ¿por qué? Porque querían entrar al palacio, porque querían pasar una noche con un rey feo, lleno de errores, déspota, muchos de ellos. Y solo por eso, hermano, mire todo lo que hacían.
Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. El único día que ellas podían escoger era un día antes, donde las llevaban a un lugar donde estaban joyas, donde habían ropas, y ellas podían escoger con lo que ellas se querían ataviar y con lo que ellas se querían vestir para irse a presentar ante el rey. Cada una allí ya escogía. Y dice allí: ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre, por el nombre. Mire qué tremendo, hermano. Todo eso, un año de someterse a todo eso solo para eso. Y terminar por allá aislada donde no volvían ni a ver a ese Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestro amado Jesús? ¿Qué está dispuesto usted a hacer por Él, hermano? ¿Cuál es la manera en que le estamos agradeciendo tanto amor al Señor? Que fue capaz de entregarse, de entregar su vida por nosotros y negarse y humillarse por nosotros. ¿Nosotros será que estamos haciendo lo mismo que el Señor? Y dice el versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Qué ganaba Esther? El favor de todos. ¿Pero por qué? Porque se sometía, se sujetaba, obedecía. Todo lo que Hegai le decía, ella lo hacía. Él le decía y le expresaba con sus palabras según lo que él conocía del rey, qué cosas le gustaban al rey, cómo le gustaba una mujer al rey. Y ella escuchaba, ponía atención, era prudente. ¿Qué era? Era prudente y sensata. Lo que oía lo ponía por obra, igualito que la iglesia de Cristo el Señor. Ay, un solo amén. Igualito que nosotros. Ahora sí. Igualito. Nosotros todo lo que oímos de ese consejero divino llamado el Espíritu Santo, todo lo hacemos. Amén. Todo. Así debería de ser. Así lo hizo Esther, mire. Dice, Esther no quiso nada a su antojo, a su amaño. Ella no fue y dijo, a mí deme estas joyas, que yo me quiero ver así bien tremenda, con oro hasta en las pestañas. Porque esas cámaras del rey estaban llenas de oro. Ella no dijo eso. Ella dijo, no, yo no quiero nada que me deleite a mí misma. Yo quiero algo que sorprenda al rey. Yo quiero algo que enamore al rey. No quiero nada que me satisfaga a mí. ¿Será que alguno en este lugar puede decir eso? No quiero nada que me satisfaga a mí. Quiero hacer lo que satisfaga a mi Dios, a mi Señor. ¿Será que usted lo puede decir? ¿Lo podemos vivir? Claro que lo podemos vivir. Podemos vivir para darle gusto a nuestro Rey, para darle gusto a nuestro amado celestial y no darnos gusto a nosotros mismos. Es posible si dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, ese es el propósito. No vivamos más para nosotros, no vivamos más buscando mi propio beneficio. Vivamos buscando el beneficio de Dios, el beneficio de nuestro amado Jesús. ¿Qué quieres? Y todas las mañanas, hermano, levántese diciéndole, Señor, ¿qué quieres hoy? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Usted todos los días sí se levanta diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti hoy? ¿Cómo quieres que hoy yo viva para ti? ¿De qué forma te puedo complacer, mi Señor? Pero nosotros nos levantamos con una lista, hermano, impresionante. Señor, dame esto. Señor, pero mira que falta esto. Acuérdese que pasado mañana se me vence el recibo del gas. Señor, pero tampoco se le olvide que yo necesito para los zapatos. Señor, y mire, acuérdese que mis hijos necesitan esto y aquello. Señor, pero también, por favor, cambie ese marido. Señor, mira, qué terrible. Señor, y también haga esto. Y también deme el carro y deme la casa. Señor, y también... Así a veces nos presentamos delante del Señor con un listado, hermano, de cosas
Deme, Señor, deme, yo quiero. Y el Señor allá esperando que usted le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéstrame tu voluntad para mi vida. Estoy dispuesto a obedecerte. Me rindo, me deshago de tanto orgullo que hay en mí, Señor, para agradarte. ¿Qué tenían que hacer estas mujeres durante 12 meses? Negarse, hermano. Ellas se tenían que negar a ellas mismas. Ellas no existían. Solo el último día, un día antes de presentarse ante el rey, podían escoger lo que ellas querían. De resto, hermano, ellas se tenían que negar. Tenían que recibir enseñanzas continuamente, leer, estudiar, saber caminar, saber comportarse, saber las leyes del reino, tener un cuerpo esbelto, comer adecuadamente como se les ordenaba, dormir donde se les decía, hacer todo lo que se les indicara, hermano. Y miren lo que sigue diciendo la palabra. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que ¿qué? Que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Cómo hallamos nosotros, hermanos, lugares de honor y de exaltación en esta tierra? ¿Sublevándonos contra la autoridad? ¿Hablando mal de las personas que Dios ha puesto como autoridad en nuestra vida? ¿De esa manera se gana el honor y la honra de Dios? Dígame, iglesia, ¿sí? No, diga un fuerte no. No, hermano, no es de esa manera. Si este libro de Ester está en la Biblia, está en la palabra de Dios, es porque hay una enseñanza bastante clara en él. Y Ester no solamente se sujetó a este hombre, a Hegai, sino que también se sujetaba a su primo, a Mardoqueo. Ella seguía estrictamente lo que él le decía. Él a distancia le escribía, le decía lo que tenía que hacer. Mire lo que sigue diciendo allí, mi hermano. Dice la palabra del Señor que Ester obedecía las cosas que se le decían y hallaba favor especial de parte de la gente que estaba allí mirándola, que estaba allí en todo momento observándola, y decían, bueno, y esta mujer, todo el mundo la veía de una forma diferente, era diferente a todos. ¿Por qué? Porque, mi hermano, el Señor había puesto su gracia en alguien que tenía temor de Dios, en alguien que se sujetaba, se sometía al Señor. Y esto es algo que ella nunca olvidó, que ella siempre estaba allí, mi hermano, teniendo en cuenta. Mardoqueo le dijo, no reveles tu identidad, no lo hagas, por ahora no lo hagas, calla, guarda silencio. Y ella lo hacía, nunca reveló su identidad a nadie. ¿Por qué? Por obediencia, hermano, porque era una mujer que entendía la importancia de la obediencia. La sensatez, la prudencia de la que habla Mateo 25 al describir las vírgenes, las 5 vírgenes que lograron irse con el esposo, es eso, hermano, la prudencia, la sensatez, búsquelo en un diccionario. Hablan de sujeción, hablan de obediencia a la autoridad. Pero es sorprendente ver a los cristianos, que es la iglesia del Señor, la amada de Cristo, contendiendo por las redes sociales y denigrando de la autoridad y hablando mal de ella, insultando a quien Dios ya eligió para gobernar. ¿Quién dijo que el Señor nos puso a eso? ¿Eso es ser una virgen prudente y sensata? Empezar a hablar mal, empezar a decir que este es no sé cuántas, que este es un no sé qué, que esto no sirve para nada y está cometiendo errores. Mire, claro, es que eso es de una virgen sensata y prudente, sabia y sujeta a Cristo. No, diga conmigo, no, no lo es. Una virgen realmente sensata, apercibida, que espera a su amado celestial día y noche, se guarda de ser una soberbia, de sublevarse contra su Señor, porque Romanos declara que toda autoridad en esta tierra ha sido puesta por Él.
Y cuando yo me rebelo contra lo que Cristo estableció, me rebelo contra mi Jesús, contra mi amado, contra mi esposo, con el que me eligió y me sacó de la inmundicia y dijo: mía eres tú, te quiero para que te cases conmigo, yo soy el que te corono de favores y misericordias. No somos nosotros en nuestra fuerza, fue Él, fue Jesús, y yo no tengo por qué sublevarme contra Él. Jamás tendríamos que estar pensando que somos más que aquel que dijo: ven, yo te voy a sacar de la oscuridad, del pecado, de la inmundicia, te voy a rescatar y te voy a hacer mío, te voy a hacer mía, para que vivas junto a mí por toda la eternidad. Ese es el pacto que Cristo hizo con nosotros, iglesia. Y no puede ser que seamos tan faltos de sabiduría como la esposa de Jesús y estemos negándolo a Él y nos estemos sublevando contra aquel que es la única autoridad sobre todo el universo y se llama Cristo. Si yo entiendo que soy la novia, si yo entiendo que soy esa amada de mi Jesús, que soy su esposa, que estoy para estar al lado de Él, sujeta a Él, ¿qué dice la palabra con respecto a las casadas? ¿Qué tenemos que hacer? Estar sujetas a ese marido. Si yo fui llamada a ser la esposa de Cristo, tengo que estar sujeta a Él. Y lo que Él determine y lo que Él diga, yo lo hago cumplir. Una esposa sabe y entiende que cuando el esposo sale por la puerta de la casa, ella tiene que hacer valer la autoridad de su esposo en la casa, así él no esté, así él esté ausente. Así como usted y yo, Cristo no está aquí en esta tierra, ya Él vivió 33 años, partió, pero nos dejó a nosotros como la extensión de su reino, como la amada, como la esposa de Él, para que hagamos cumplir y valer lo que Él estableció a través de su palabra, que son sus decretos, los decretos de su reino. Y Él ha dicho que tenemos que respetar, que tenemos que obedecer a la autoridad y no podemos hacer otra cosa diferente a eso. Una mujer como Esther llegó a ser honrada por el rey Asuero. Imagínense que en el mismo momento que ella se presenta al rey, dice la palabra, el rey la amó. Inmediatamente hizo un banquete en honor a ella, la exaltó. ¿Pero por qué lo hizo? Porque ella se humilló, porque ella supo ser esa mujer sumisa. Obedeció a ese hombre que le habían puesto para que la preparara para el rey. No pensó en ella, no pensó en sus deseos, no pensó en lo que ella quería, pensó en complacer al rey. Nunca olvidó que había alguien que se había ganado su afecto. Mire, en los hogares, ese papá le dicen: usted es mi padrastro. Y le decía yo a los jóvenes el domingo: ¿cuántos jovencitos y jovencitas se les llena la boca diciéndole a ese padrastro: es que usted no es mi papá, y usted a mí no me puede mandar, y usted a mí no me puede disciplinar, y es que usted a mí aquí no me va a venir a decir qué tengo que hacer, pero eso sí, deme para los zapatos, deme para lo que necesito para el colegio, y deme ropa, y deme aquí, y deme allá? Ah, ¿es tu papá solo para la plata? ¿Solo para el dinero? Y cuando él quiere ejercer autoridad sobre ti, ¿ya no es tu papá? Bonito principio. No, hermano, es un principio del diablo. Si realmente nosotros entendemos que el Señor nos ha llamado para obedecer, mire, Esther lo tuvo claro. Mardoqueo era su primo. Ella hubiera dicho: ¿usted quién es? Yo ya soy la que estoy en palacio, estoy en el reino, usted no es nada, usted está allá afuera, usted está de la puerta para allá del reino, del palacio. A mí no me venga a mandar, a mí no me venga a decir qué tengo que hacer. Y se le hubiera subido los humos a la cabeza, no. Ella lo siguió viendo como un padre, lo siguió respetando como su autoridad, lo honró como debía hacerlo porque él la crió. Así fuera su primo, la crió, le enseñó, la formó, y ella aún distante de él y estando de pronto un poquito más allá en autoridad que él, lo respetaba, lo honraba, lo obedecía. Hermano, entienda que la rebeldía es un principio satánico, no es un principio de mi amado, no es un principio de mi rey, del que me llamó, del que me hizo su princesa. No, eso no muestra que realmente yo soy la amada de Jesús. Eso, por el contrario, es como darle una bofetada a Cristo. Cuando yo empiezo a vituperar, a hablar mal de la autoridad, a decir, a denigrar, a creerme más que Dios. ¿Quién puede ser más que Dios? ¿Será que alguien puede hacerlo? No, iglesia, no. Y nosotros tenemos que empezar a tomar realmente identidad y visión y vernos como lo que somos, la esposa de Cristo.
Estoy en esta tierra para extender el reinado de mi Jesús, del que me llamó a gobernar con él. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo que conocer muy bien estos decretos. ¿Usted cree que Esther no tuvo que estudiar día y noche todos los mandatos y estatutos de ese reino? Claro, se los tenía que saber de memoria, porque si no, no podría ser reina. ¿Cómo iba a gobernar si ignoraba los mandamientos y los decretos y los estatutos de un reino? No podía gobernar. No podía estar junto a ese rey para hacer esa labor. Usted y yo tenemos que conocer esta palabra y tenemos que cumplir lo que el Señor nos ha mandado, porque si no dejamos de ser la esposa de Cristo, y cuando Él venga seríamos como esas 5 vírgenes insensatas, faltas de sabiduría, faltas de amor por el rey. Así que yo sé que usted no quiere eso, iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar en esta noche. Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio. Cumpliendo el propósito de Dios.